Saludo a todos los hermanos con la paz del Señor, agradecida por este día, a Dios por la vida que nos has dado. Amén. Vamos a orar para dar inicio a la palabra. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, habla tú, Señor, a tu iglesia. Tú conoces sus necesidades, Señor, las circunstancias que están pasando, Señor. Espíritu Santo de Dios, guía cada palabra, Señor, que sea tú hablando, Señor. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir en el libro de Daniel, capítulo 3, una palabra conocida. Capítulo 3, desde el versículo 16. Y después desarrollaremos más. Amén. Daniel, capítulo 3, versículo 16. Amén, hermanos. Amén. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Amén. Amén. Bueno, vamos a empezar, vamos a dar un pantallazo. Estos jóvenes eran judíos, eran amigos de Daniel. Sus verdaderos nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Lo que pasó es que cuando el rey Nabucodonosor, Babilonia, sitió el Jerusalén, llevaron cautivos a muchas personas, ¿no es cierto?, de la nobleza, personas inteligentes, de buen aspecto, los más sabios, lo mejor de la población para Babilonia, exiliados. Entre ellos estos jóvenes con Daniel. También saquearon el templo de Jerusalén y llevaron sus utensilios que ellos usaban para hacer las ofrendas. Ellos al llegar a Babilonia ya automáticamente le cambiaron el nombre, le hicieron aprender el idioma caldeo, le cambiaron la vestimenta para quitarle la identidad, para que ellos se olviden de su lugar, de sus raíces. Pero no pudieron quitarle la fe que tenía en el corazón, no pudieron cambiarle su corazón hacia Dios, hacia el Dios vivo, hacia el Dios todopoderoso. Y Nabucodonosor era un rey muy poderoso en la tierra, era el reino más poderoso en ese entonces. Y él, dice
anteriormente, ¿no es cierto? Al principio dice que él construyó una estatua de él mismo, aproximadamente tenía 30 metros de altura por 3 de ancho, era de oro puro. Y él la mandó a hacer para que todo la adorasen. Y en el versículo 2 del capítulo 3 dice, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, ¿no es cierto?, para que la adorasen. Y dice también que al tocar la bocina, la zampolla y todos los instrumentos que habían ahí, tenían que arrodillarse todos los que fueron llamados a la reunión y adorar a las estatuas del rey Nabucodonosor. Pero Sadrach, Mesach y Abednego se rehusaron, porque ellos tenían la fe, la convicción de que no iban a adorar a ningún Dios que no sea al Dios del creador de los cielos y la tierra, al Dios vivo, al Dios verdadero que ellos habían adorado en su tierra. Y el rey se enojó de gran manera, que lo mandó a que lo tirasen en el horno, pero el horno calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Y dice la palabra que al tirarlo los soldados, los más fornidos que tenía el rey Nabucodonosor, ellos fueron muertos por la magnitud del calor del fuego que emanaba el horno. Y cuando estaban en el horno, ellos estaban caminando dentro del horno. Ellos cayeron atados porque le ataron con sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados al horno. Pero cuando cayeron, ellos se levantaron y estaban caminando dentro del horno, ardiendo. Y entonces dice acá en el versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Acá aparentemente parece que solo el rey Nabucodonosor vio al cuarto varón, porque él pregunta a sus capitanes ahí, a sus colaboradores, que si echaron 4 o 3. Aparentemente da a entender que solo él vio el cuarto varón. Y entonces se paseaban ahí, no dice tampoco la palabra si Sadrach, Mesach y Abednego habrán sentido la presencia. Claro que sí, sintieron la presencia de Dios ahí y adoraban y alababan a Dios caminando dentro del horno de fuego. Y el rey Nabucodonosor se acercó, el versículo 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces
Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Qué precioso, ¿no es cierto? Acá el mismo rey soberbio, altivo, cuando le llamó a los que estaban en el horno, dijo, siervo del Dios Altísimo. Él ahí proclamó, enalteció al Dios y reconoció que es Dios Altísimo. En el versículo 27 dice, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se habían quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Ellos estaban admirados, ellos estaban perplejos, asombrados, diciendo, hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que salva. Este Dios era de Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, en el versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que es su Dios. Por lo tanto, decretó que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Qué tremendo, ¿no? Reconoció el rey poderoso que hay un Dios verdadero, un Dios que salva, que los libró a Sadrach, Mesach y Abednego del fuego. Eso hizo el Señor para su gloria, ¿no es cierto? Para demostrar que Él es Dios, que Él puede librar. Como dice acá en el versículo 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará, dijeron ellos, con seguridad, dijeron con fe, con convicción. A lo mejor tenían miedo, tenían temor, no sé, a lo mejor pensaron cosas, pero ellos estaban con esa convicción de que Dios lo iba a librar, y si no, morían. Y sabían que partían con el Señor, que iban a estar con Él. Y en el versículo 30 dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. O sea, le subió de cargos, porque ellos eran ministros, tenían cargos importantes en la provincia de Babilonia, ¿no es cierto? Y acá dice que lo elevó de cargo, los bendijo más todavía en sus economía, en sus personas, le hizo más importantes. Eso hace Dios con nuestras vidas también, ¿no es cierto? Y en ese tiempo, me imagino que al contestarle así como le contestaron estos jóvenes al rey, el rey podía ahí mismo mandar a matarlos, porque era el rey soberano, aparte estaba airado, estaba furioso porque le desobedecieron. Pero Dios no permitió para gloriarse, para demostrar que Él es Dios y Él lo iba a salvar del fuego, que Él puede todo. Así hoy también, hermanos, podemos tener o estar pasando
por fuego, ¿no es cierto? O estar en un horno de fuego. Pero es permitido por el Señor para su gloria, a lo mejor en situaciones familiares, situaciones de salud, situación económica, situaciones de matrimonio, situaciones de hijos. Uno no sabe, hay tantos problemas hoy en día, hay situaciones que uno dice, esto no va, no hay solución, no sé si se va a poder, a ver, hay un cambio, o si hay salida, pero Dios tiene la salida. Confiemos en Dios, que aunque estemos en el horno de fuego, Él está con nosotros. Y ese cuarto varón era Jesús, nuestro Señor, el que estaba ahí con ellos, ¿no es cierto? Que ni sus cabellos, ni olor a quemado tenían, ni su ropa se quemó. Nada, me imagino ellos ahí paseando. A lo mejor era un clima cálido entre medio de esas llamas. Porque dice que mandó a calentar 7 veces más el fuego. Y ellos se paseaban libremente, gozosos, alabando y glorificando a Dios, diciendo, es bueno confiar en Dios. Es maravilloso nuestro Dios. Nuestro Dios está con nosotros. Él no nos falla. Él no nos deja. Como dice su palabra, ¿no es cierto? Que Él estará con nosotros hasta el fin de nuestros días. Y quiero compartir acá en Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amén. Acá dice cuando pases. O sea, debemos pasar. Tenemos que pasar. Y dice cuando pases por el fuego, también tenemos que pasar por el fuego. Pasamos por las aguas y yo estaré contigo, dice. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Debemos pasar pruebas, situaciones, porque el cristiano tiene pruebas, tiene luchas. Algunos predican, ven a Jesús, terminará tu problema. Ven a Jesús, vas a ser prosperado. Ven a Jesús, todo se va a solucionar. Todo va a tener respuesta positiva, pero no es así. Venimos a Jesús, sí. A veces, a muchos, a los más consagrados, hermanos más consagrados, le pasan situaciones difíciles. Sabemos de pastores, siervos del Señor, que pasan pruebas difíciles, que dicen, solo Dios es el que me está sosteniendo, porque sin Dios, imposible. Muchas situaciones, ¿no es cierto?, que uno dice, solo Dios puede consolar, puede fortalecer a esa persona. Una madre cuando pierde un hijo, a una esposa cuando pierde su marido, a un hermano que pierde su hermano carnal, cuando se pierde el trabajo, cuando los hijos están en la droga, cuando el matrimonio no funciona,
¿Cuántos problemas cuando la economía no alcanza? ¿Cuántos problemas? Pero Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Él dice que yo estoy contigo, dice. Amén. Quiero compartir para terminar también acá en el mismo libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Preciosa palabra que nos anima, ¿no es cierto? Nos da aliento para nuestro diario vivir. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Él está con nosotros, hermanos. Tengamos esa fe que tuvieron Sadrach, Mesach y Abednego. Esa fe, esa convicción de que no nos desampara el Señor, que Dios está con nosotros. Yo digo muchas veces, yo estoy sola, pero después digo, no, yo no estoy sola, porque ¿quién me cuida? ¿Quién me guarda con tantas cosas que pasan hoy en día? Él usa a mi hijo para que me ayude, pone ese sentir en él para que me ayude. Yo duermo tranquila, yo tengo para comer, yo estoy tranquila en mi casa, tengo mi celular, puedo escuchar prédicas, enseñanzas, puedo escuchar alabanzas, puedo salir, puedo caminar, digo, quiero ir a tal lado, me voy. Y el Señor está conmigo, Él me guarda y Él me cuida. Yo sé que siempre estuvo conmigo, porque cuando yo andaba en moto, hermanos, de tantos accidentes Él me ha librado. Yo no sé si estaría viva o toda rota, porque me libró de muchos accidentes. 30 años andaba en moto, con criaturas arriba y todo. Y el Señor me ha librado. Yo sé que el Señor me ha guardado, me ha cuidado, me ha librado de tantos accidentes terribles. Para testimonio le voy a contar uno que iba yo cuando le ayudaba a mi esposo en el diario, iba muy temprano y me iba por la avenida Lavalle y me iba por mi mano, por la mano derecha. Y cuando veo por el espejo, veo que un auto se acerca demasiado a mí, iba a estacionar y no me vio. No sé cómo no me vio porque yo iba adelante y iba bien. Y cuando veo que se me acerca mucho, yo tengo que subir arriba de la vereda, de un garage, diga que estaba en la entrada de un garage, o si no me estrellaba por el cordón y me caía, también me lastimaba. Y subí ahí y después, cuando estacionó la señora, era una mujer, me acerco y le digo, ¿no me viste? No, disculpame, estaba re asustada la señora. Disculpame, perdoname, no te vi. Me iba a agarrar de lleno mi pierna, no sé si iba a tener mi pierna a esta altura o si iba a estar viva, no sé, porque no me vio esa señora, no me vio. Y ahí estuvo Dios, ahí estuvo guardándome, dándome ese reflejo para que yo me meta en esa entrada para zafar, porque era seguro el accidente, era seguro, porque ella venía con todo ya para estacionar, no sé si estaba apurada o qué, pero no me vio, fui invisible para ella, pero Dios me guardó. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar orando para entregar el servicio. Nos ponemos de pie.